ustedes. Gracias por haber llegado esta mañana. Gracias por haber obedecido a la voz del Espíritu Santo y esperamos que estemos seguros que el día de mañana será un gran día también, el pasado también y otros días después también. ¿Por qué? Porque Dios está siempre en control de todo lo que nosotros hacemos. Hemos estado nosotros estudiando las últimas 2 semanas de qué manera nosotros podemos enfrentar las pruebas, de qué manera nosotros podemos crecer dentro de las mismas pruebas. Pero es importante también entender el por qué en muchas ocasiones se van generando esa serie de dificultades, porque en muchas ocasiones vamos dándonos cuenta que nuestra vida está llena de problemas tras problemas tras problemas, o porque en ocasiones nos damos cuenta que nada nos sale bien. Yo me acuerdo un tiempo muy oscuro, muy difícil en mi vida, en la cual por más que yo hacía las cosas, por más que yo planeaba, por más que yo hacía todos los cálculos necesarios para mis negocios, para mis proyectos, para tantos aspectos de mi vida, las cosas no salen bien. Y al final eso te genera frustración, eso te genera cambios en tu carácter, te genera complicaciones con tu familia, va generando una serie de circunstancias y condiciones. Aquí no tiene nada que ver que planees o no planees. Tú puedes ser un gran planificador en todos los aspectos de tu vida. Tú puedes ser alguien que presumas de preparación, que te asesores con un montón de personas, que hagas un montón de cosas, pero al final hay cosas que salen completamente de nuestro control. Y así como hay cosas que salen fuera de nuestro control, en muchas ocasiones estos problemas son originados porque nos olvidamos de tomar en cuenta a aquel que tiene control de todas las cosas y a aquel que nosotros no podemos controlar. Y esta persona es Dios. Nos olvidamos dentro de nuestra planeación, dentro de nuestros deseos, planes, anhelos que pueden ser muy buenos y con muy buen sentido en tu corazón, nos olvidamos de tomar en cuenta a Dios. En muchas ocasiones tú puedes estar haciendo y planeando cosas en beneficio de tus hijos, lo cual es bueno, en beneficio de tu familia, lo cual es bueno, planeando y haciendo cosas buscando lo mejor para tus negocios, tu trabajo, para tu patrimonio, para tu futuro, lo cual es bueno. Pero si nosotros no estamos tomando en cuenta a Dios, seguirá siendo una lucha de voluntades, seguirá siendo una condición en la cual, al no estar seguros qué es lo que Dios desea para nuestras vidas, al no estar obedeciendo la voluntad de Dios, al no estar tomando en cuenta a Dios en esa planificación, en ese plan o en esa búsqueda del plan, en lugar de estar haciendo o buscando desarrollar el plan de Dios para nuestra vida, únicamente estamos planeando cosas que pensamos que son las correctas, planeando cosas que pensamos que son las adecuadas y al final estamos nosotros teniendo consecuencias y problemas. ¿Qué dice la palabra de Dios en este sentido? Ayúdame a buscar Santiago capítulo 4, si fuera hasta la parte. Santiago capítulo 4, el versículo 13, por favor. Santiago 4, 13. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, nosotros desde chicos, desde chavillos, estamos escuchando constantemente la frase: tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú estás construyendo tu futuro. En muchas ocasiones incluso nos vamos en el sentido espiritual o bíblico diciendo: si Dios quiere, podrá hacer esto, o pienso hacer aquello. Claro, si Dios quiere, si Dios lo permite. Y empezamos a mencionar palabras espirituales como si estuviéramos realmente tomando en cuenta a Dios. A lo mejor la gente que no conoce al Señor, esto es entendible, pueden decir muchas cosas. Lo triste es que aquellos que podemos
decir, o hablar o presumir que tenemos una relación personal con Cristo, una relación personal con Dios, que somos sus hijos. Cuando nosotros decimos, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios, si es la voluntad de Dios que esto sea para mí, hermanos, estamos fallando. Porque en la gran mayoría de las ocasiones ni estamos tomando en cuenta a Dios. Se oye muy padre, se oye muy espiritual. Si Dios permite, voy a hacer esto, hacer aquello. Por eso en el libro de Santiago toma en cuenta esto. En lugar, dice el versículo 15, en lugar de lo cual debes decir si el Señor quiere. Es muy diferente el sentido. Y lo que vamos a estudiar en esta mañana tiene que ver con cambiar el sentido incluso de esa frase. No solamente decir si el Señor quiere haré esto o haré aquello, sino realmente estar seguros de decir si Dios quiere, se hará, si Dios lo permite, se logrará. En otras palabras, yo tomar en cuenta a Dios, yo preguntarle exactamente a Dios qué es lo que desea para mí, yo preguntarle efectivamente a Dios, Señor, este es el camino que quieres que yo siga, este es el sentido que quieres que tenga mi vida y en consecuencia actuar. Muchas ocasiones, en muchos estudios, en muchas predicaciones, cuando nosotros he mencionado que cuando nosotros analizamos todo el sacrificio del Señor por nosotros en la cruz, la pregunta para nosotros es, ¿realmente estamos viviendo en consecuencia de eso? ¿Realmente estamos siendo agradecidos con Dios? ¿Realmente estamos valorando todo el precio pagado por nosotros en la cruz? ¿Realmente estamos viviendo de tal forma que valga la pena el sacrificio del Señor en la cruz? ¿Realmente lo que yo hago, lo que yo dejo de hacer, está haciendo que las cosas valgan la pena desde la perspectiva del sacrificio de nuestro Señor en la cruz? ¿Estamos pagando el precio por ser cada día mejores hijos e hijas? ¿O únicamente estamos pensando, bueno, pues si Dios quiere que salgan las cosas de esta manera, ojalá que Dios permita que salgan aquellas cosas, y únicamente estamos llevando la vida al ahí se va? El problema es que cuando nosotros hacemos y llevamos nuestra vida al ahí se va, aún como creyentes, en algún momento cosecharemos lo que sembramos. En algún momento llegará la consecuencia de mis actos. Dios está en control de todo lo que sucede en este mundo. Dios sabe exactamente, dice la misma palabra de Dios, que conoce el número de cabellos que tienes en la cabeza. Él sabe exactamente todas las cosas. Ni un pájaro vuela, ni una nube se mueve, nada, hermanos, está fuera del control de Dios. De forma tal que nosotros, cuando no tomamos en cuenta a Dios y únicamente hacemos el si Dios quiere, si Dios lo permite, sin tomar en cuenta aquel que está en control de todas las cosas, hermanos, esto puede tener consecuencias muy graves en nuestras vidas. Quizá en algún momento no nos damos cuenta. Quizá en algún momento pensamos que todo nos está saliendo bien. Pero llegará el día, llegará el tiempo en el cual tú podrás darte cuenta que no necesariamente las cosas están saliendo tan bien. Al final, pudieron haber estado mejor si hubieras tomado en cuenta a Dios. De eso estoy seguro. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta a Dios, estar seguros que Dios está en control de nuestras vidas y que estamos haciendo todo lo necesario para agradarlo a Él, para tener sus manos con nosotros, para hacer las cosas, hacer lo posible por agradar a aquel que nos ha entregado la oportunidad todos los días de vivir y de hacer las cosas. Si el Señor quiere, tiene que ser una realidad de nuestras vidas, no desde la perspectiva de una simple frase espiritual, sino desde una perspectiva de una realidad en nuestras vidas. Lo primero que nosotros vamos a ver y recordar en esta mañana es que Dios está en control de todo lo que sucede. Regresa por favor a Santiago capítulo 4 versículo 13, por favor. Santiago capítulo 4 versículo 13, dice la palabra de Dios: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, el amor de Dios para nosotros es tan grande que no nos maneja como títeres. Él nos da perfecta libertad de tomar decisiones. Al final nosotros tenemos ese libre albedrío, esa libertad que Cristo nos da a nuestras vidas. Pero cuando estudias la voluntad de Dios en la lección 7 del discipulado, que esa libertad no es para hacer lo incorrecto, es para hacer lo correcto, es para caminar en el sentido que Dios quiere que nosotros andemos. Dios va a cumplir su propósito en este mundo, Dios va a cumplir su propósito en tu familia, Dios va a cumplir lo que Él quiere cumplir. Lo va a hacer contigo, sin ti o a pesar de ti. Él va a cumplir el propósito. Él va a trabajar en tu vida para ser la clase de persona que tú eres. Va a pasar esto siendo tú obediente o va a pasar esto siendo tú desobediente. ¿Por qué digo esto? Porque al final Dios únicamente levantará un poco la flama para que las condiciones se vayan generando a tu alrededor, para que te des cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto y que hay que llegar en un camino de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios es un buen Padre. ¿Por qué? Porque Dios desea lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Él desea cumplir y cumplirá su propósito en nosotros. Él desea lo mejor para sus hijos. Los que nos desviamos y los que no hacemos bien las cosas, obviamente somos nosotros. Nos olvidamos que Dios está en control. Un buen ejemplo de ese, muchas veces, olvido que nosotros tenemos, un buen ejemplo puede ser, por ejemplo, la muerte de Jesucristo en la cruz. Tú puedes pensar que Dios perdió el control. Lo hicieron preso los judíos, lo traicionaron, lo apresaron, los romanos se fueron encima de él, tuvo una muerte en la cruz humillante, fue acusado de cosas que obviamente él no cometió. Su muerte realmente fue una muerte dolorosa, pues aparentemente estaba completamente abandonado. Como decía, se dice hace muchos años, los judíos lo mataron. Al final, hermanos, Dios estaba en perfecto control de todas las cosas. Las cosas sucedieron de esa manera porque así tenían que suceder. La misma Biblia nos habla. No los judíos lo mataron, sino que Él voluntariamente ofreció su vida, el rescate de muchos. Todo tenía un propósito, todo tenía un plan. No me pierdas Santiago, busca por favor el libro de Hechos, por favor, libro de Hechos capítulo 4. Y vamos a ver lo que dice Dios precisamente sobre este evento, nada más para tomar en consideración cómo Dios está exactamente en control y sabe hacer las cosas de una forma excelente. Hechos capítulo 4, versículo 27. Dice la palabra de Dios: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nuevamente, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Al final, todo estaba perfectamente planeado por parte de Dios. A Dios no lo tomaron por sorpresa. Era el plan de redención, era el plan de rescate para nosotros. Las cosas que sucedieron tenían que suceder así. Todo lo que escribió David en el libro de Salmos en forma profética, los que escribió Isaías en forma profética, hablando de Jesús, sucedió en la cruz. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse las profecías y tenía que cumplirse todo lo que Dios había establecido. Hubo un precio muy alto, claro que hubo un precio muy alto. Fue un precio pagado por ti y por mí para que tú y yo tengamos esperanza, para que tú y yo tengamos un futuro eterno. ¿Estamos viviendo conforme a todo ese plan? ¿Estamos haciendo las cosas que realmente agradan a Dios? O sea,
todo esto planeado para que tú y yo hagamos ¿qué? Todo este precio pagado, todo este plan durante la eternidad, conforme a su plan, a su determinación, para que tú y yo hagamos ¿qué? Al menos lo estamos tomando en cuenta en esos planes y deseos. Él pone en nuestro corazón, en nuestra mente, la capacidad de pensar, la capacidad de soñar, los anhelos, los deseos. Él conoce los deseos de tu corazón. Él sabe lo que tú quieres, lo que tú anhelas, dónde quieres tú llegar, dónde quieres tú alcanzar los objetivos profesionales, personales, familiares. Todo lo que tú anheles, Él lo sabe y quiere dártelo. Pero Él está en control y quiere seguir en control porque es tu papá. Y quiere que nosotros lo tomemos en cuenta. Y quiere que nosotros estemos haciendo las cosas como Él desea que nosotros andemos. El libro de Proverbios, capítulo 20, te lo voy a citar hace un momento en tu pantalla, dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? De Dios son los pasos del hombre. Dios controla nuestro camino, Dios controla nuestros pasos, Dios sabe nuestro despertar, Dios conoce y sabe exactamente cuándo va a ser el final de tu vida. Dios sabe cuándo se va a acabar todo. Y Dios en ese en ese lapso, Dios desea ordenar nuestros pasos. Dios desea que nosotros caminemos conforme a los planes que Él ha determinado que nosotros caminemos. No para andar a lo loco, sino para andar en un orden, en un sentido, en una dirección, en una forma que más conviene a nuestras vidas. La forma donde nosotros vamos a tener protección, donde nosotros vamos a tener cuidado, donde nosotros al caminar conforme a su voluntad, andaremos haciendo las cosas que Dios espera que nosotros hagamos, y de esa manera tendremos esa protección, porque si no, podemos acarrear otro tipo de consecuencias. Libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23, dice la palabra de Dios. Sale ahorita en tu pantalla. Jeremías 10, 23, dice la palabra de Dios: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no es señor de su camino. En otras palabras, el que tiene control de todas las cosas es Dios. Los que nos desviamos del camino somos nosotros. Los que no tomamos en cuenta a Dios somos nosotros. Cada cosa que sucede está bajo la supervisión perfecta de Dios. Cada cosa que pasa a nuestro alrededor es porque Dios permite que así sea. Si tratamos entonces nosotros de manejar nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios, que es el que tiene control de las cosas, en algún momento estaremos confundidos. En algún momento estarás pensando: ¿por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué tengo este problema y tengo el otro problema y tengo esto y tengo aquello? En otras palabras, generarse una confusión. Cuando nosotros buscamos y nos esforzamos en vivir conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuando nosotros estamos buscando la dirección de hacer las cosas conforme el plan que Dios tiene para nosotros, tomándolo en cuenta a Él, hermanos, caminaremos bajo su protección. Y las cosas seguirán y avanzarán. ¿No habrá dificultades? Claro que sí habrá dificultades, habrá problemas, habrá condiciones. Pero si estoy caminando, haciendo las cosas que Dios desea que yo haga, hermanos, Dios me bendecirá. Si me salgo de ese camino, si me arriesgo a no tomar en cuenta a Dios, si me arriesgo a ser sabio según mi propia opinión, si me arriesgo a ser, como decíamos al principio, el arquitecto de mi propio destino, en algún momento, además de confusión, será más fácil el ataque del enemigo, será más fácil que yo cometa errores, y obviamente, además de todo eso, tendré a Dios no
necesariamente tan contento con su hijo porque estoy siendo un hijo desobediente. Y entonces sí, cuando empiezo a separarme de ese camino que Dios tiene para mi vida, algo tendrá que pasar en tu vida para que tú te des cuenta que el camino que estás llevando, las decisiones que has estado tomando años atrás, tienen consecuencias. Y algo tendrá que pasar en tu vida, algo tendrás que perder, algo tendrás que sufrir, algo tendrá que dolerte para que te des cuenta que este no es el camino correcto. Hermanos, yo tomé tantas decisiones en ese sentido. Yo he dado mi testimonio en muchas ocasiones. Tomaba decisiones tras decisiones a través de mi propia sabiduría. Al principio de mi vida eran tonterías. Cuando voy ya creciendo y madurando, cuando me caso con Yola, yo quería hacer las cosas bien y buscaba hacer las cosas bien. No había decisiones que no fueran pensando en mi familia. Y me iba como en feria, perdíamos negocios, nos quedábamos sin dinero ni para comer, literal. Y yo estaba haciendo las cosas bien y ya era creyente. Sí, cuando no conocen al Señor, pasan mil cosas. Pero ya como creyente, ¿por qué estaba pasando esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? Si estoy preparado para hacer las cosas, si curricularmente tengo experiencia, si estoy haciendo las cosas bien, voy a la iglesia, ofrendo, si hago las cosas bien, ¿por qué me tiene que pasar esto? Bueno, porque algo tenía que pasar en mi vida, algo tenía que perder en mi vida, algo tenía que dolerme en mi vida para yo tomar la actitud de arrepentimiento necesaria para darme cuenta que había que tener un cambio de dirección. Y ya. Se dice fácil, lo cuentas en 5 minutos, pero me llevó años. Hasta que vamos aprendiendo. Hasta que vamos nosotros dándonos cuentas que es mejor tomar en cuenta a Dios antes de. Digo, cuando llegan las broncas, pues toma en cuenta también a Dios, por favor, pero date cuenta que estás en ese lugar o estás en esa condición porque algo dejamos de hacer, porque algo dejamos de cumplir, y Dios está en control y seguirá tomando el control de todas las cosas. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios tiene control sobre nuestra vida. No solamente Dios está en control sobre todas las cosas, todo lo que pasa a tu alrededor, sino Dios tiene control absoluto sobre tu vida. ¿Cuántas veces, decía yo en la introducción, nosotros decimos si Dios quiere, si Dios lo permite, me voy a casar, si Dios quiere, pues me caso este año, en lugar de decir, Dios deseas que me case este año? Es tu plan, es tu deseo. Si Dios quiere cambio de trabajo, Dios, ¿deseas tú que yo cambie de trabajo? ¿Es este trabajo nuevo una buena oportunidad para servirte? ¿Es un buen lugar para yo dedicar mi vida? Date cuenta de la diferencia de perspectiva. Uno es tomar una decisión y justificar como si Dios quiere. Si Dios lo permite. No, gracias Dios por eso. Es el lenguaje espiritual en el cual muchas veces nosotros caemos cuando debería de ser completamente lo contrario. Dios, realmente, este es el tiempo para yo buscar otro trabajo. Este es el tiempo en el cual yo debo de hacer esto, hacer aquello. Por eso el libro de Santiago comienza diciendo, ¿por qué estás diciendo mañana harás y mañana ganarás si no sabes ni qué va a pasar el día de mañana? Y lo compara con la niebla. Dice, cuando la vida del hombre es como una niebla, es algo que se desvanece. Hablando de lo corto y de lo limitado que es. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos frases comunes que las hemos vuelto tan comunes que nos olvidamos completamente de la magnitud de lo que estamos diciendo? ¿Estamos viviendo realmente como Dios quiere? ¿Estamos buscando hacer las cosas como Dios desea? Si Dios quiere, tiene que ser una palabra, una frase que realmente sea una realidad de nuestras vidas. Regresa por favor a Santiago capítulo 4 versículo 15.
Dice, vamos a leer desde el 13 nuevamente. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, llega un momento en nuestras vidas en que las palabras que nosotros decimos se vuelven a veces expresiones casi sin sentido, cuando deben de ser palabras que impliquen acción. Si el Señor quiere, es porque estoy seguro que Dios tiene un plan para mi vida, es porque estoy seguro que Dios tiene el control sobre todas las circunstancias, es porque estoy seguro que Dios tiene control pleno sobre mi vida, y el Señor quiere, lo hago, si no quiere, no lo voy a hacer. Yo me acuerdo años estudiando en la mañana, repasando, me acuerdo tantos años en los cuales yo me atrevía a decir, me decía, bueno, voy a hacer esto, bueno, si el Señor quiere, me decía alguien, y yo le contestaba, pues aunque no quiera, yo lo voy a hacer, porque yo quiero lograr mis metas. Yo lo sentía como algo de presunción, diciendo, yo voy a sobreponerme a todas las cosas, y me avergüenzo tanto de eso, y me costó tanto aprender. Tuvieron que pasar muchas cosas para nosotros, o al menos yo, darme cuenta exactamente de esto tan importante que es hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. El hacer las cosas como Dios quiere, si Dios quiere, significa someternos completamente a la voluntad de Dios en cada una de nuestras acciones. Significa entender que Dios tiene un plan perfecto. No podemos nosotros vivir diciendo que queremos hacer las cosas bien si estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios agradable y perfecta. No podemos decir que queremos que las cosas nos salgan bien, que queremos agradar a Dios en todas las cosas, cuando no estamos tomando en cuenta a Dios cada vez que nosotros hacemos planes. Cada vez que tú hagas un plan, tienes que tomar en cuenta a Dios, para el día de mañana no tener consecuencias. El libro de Isaías, capítulo 49, sale ahorita también en tu pantalla, nos habla perfectamente que Dios está en control de todo. Dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En otras palabras, Dios tiene grabado tu nombre en la palma de su mano. Dios sabe que tú estás, dónde estás, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y tiene un plan para ti. Y tiene lo mejor para ti. Y tiene lo mejor para tu negocio, y tiene lo mejor para tu trabajo, y tiene lo mejor para tus hijos, y tiene lo mejor para tu futuro, con altas y bajas, con circunstancias que pasarán en el proceso. Y recuerda, todo lo que llega a pasar tiene un propósito, para desarrollar en ti las mejores cualidades de carácter. Yo me acuerdo años atrás, cuando pasaban circunstancias, lo he comentado, se me enredaban las cosas, decía, la goma, me cambio de ciudad, me cambio de trabajo, dejo esto, dejo aquello. Ahí me veías a mí brincando de un montón incluso de ciudades. Yo buscaba la forma de decir, no, es que me ofrecieron una oportunidad en Estados Unidos y me fui. Mentira del diablo. Tenía tantos problemas en Mérida derivado de mis mala administración y malas decisiones, que literalmente huía de mí mismo. Buscaba la forma de justificarlo, pero estaba huyendo de mis decisiones. Incluso cuando estaba yo casado, se enredaron las cosas, tomé malas decisiones pensando que eran buenas, pensando en mi esposa, pensando en Ana Paola que ya había nacido. Todas las cosas eran pensando generar una empresa, generar algo bien en el futuro de mis hijos, y al final todo salió mal. Y nuevamente, mejor me voy a Mérida a comenzar de nuevo. Y me vengo a Mérida, dejando todo atrás. En lugar de enfrentar las cosas, en lugar de darme cuenta que Dios estaba en control de mi vida, pero yo no lo quería aceptar, seguía siendo una lucha de dificultades. Una lucha, de voluntades.
¿Cuántas veces todos hemos tomado decisiones así? Yo huía, yo aventaba todo, hasta que llegué a darme cuenta que estaba huyendo únicamente de mí mismo y que no quería reconocer verdaderamente la autoridad de Dios sobre mi vida. ¿Qué tenía que perder? Ay, hermanos, perdí tantas cosas, que no quise perder lo más importante, que era precisamente mi familia. A ese paso iba a pasar algo más grave. ¿Qué tenemos que perder nosotros para entender eso? ¿Qué tiene que pasar a veces en nuestras vidas? Regresando a Santiago, capítulo 4, versículo 16, dice, en el 15, dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, si nosotros vivimos sin tomar en cuenta a Dios, estamos viviendo en pecado. Los pecados no solamente son cosas que nosotros cometemos como acciones, sino la Biblia habla que el no hacer las cosas también es pecado. Puede gente que puede decir, no, pues yo estoy bien, voy a la iglesia, de vez en cuando leo mi Biblia, soy un buen esposo, una buena esposa, trato no tengo vicios, estoy haciendo las cosas correctas, soy una buena persona. Hermanos, Dios está buscando que seas un radical. Jesús quiere que seas alguien que sea precisamente la luz del mundo, alguien que realmente sea la sal de la tierra, alguien que sea de impacto. Para ello, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, si sabes que es bueno para ti discipularte y nada más no quieres discipularte, es pecado. Si sabes que tienes que cumplir con ofrendas, con llegar a la iglesia, con someterte a tus autoridades puestas por Dios, hablo civiles, hablo espirituales, hablo pago de impuestos, hablo de tantas cosas, el simplemente hecho de no hacerlas, dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Quizá ahora no te acabas de dar cuenta, pero Dios no podrá ser burlado. En algún momento cosecharemos lo que sembramos. En algún momento irán pasando una serie de circunstancias donde te darás cuenta que el no hacer las cosas que te convenían hacer porque eran buenas y puestas por Dios, en algún momento, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, pero en el momento, hermanos, algún día te darás cuenta. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A lo mejor sembraste un cilantro y salió rápido, ¿verdad? Pero luego sembraste un enequén y tardó 7 años, pero de que cosechas, cosechas. De que llega la consecuencia, llega la consecuencia. Es fácil olvidarnos que Dios tiene control de las cosas. Es fácil de decir lo que dice aquí, si haremos y diremos y ganaremos y pensaremos, pero en algún momento Dios toma en control las cosas. Ayúdame a buscar Proverbios capítulo 21, por favor. Ya puedes perder Santiago, ya no vamos a regresar ahí. Proverbios capítulo 21. Dice la palabra de Dios, versículo 5, Proverbios 21, 5. Dice, los pensamientos, si no lo tienes ahora en tu pantalla, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El tomar decisiones a lo loco no es bueno. No quiero que malinterpretes este mensaje para ti el día de hoy. Como creyentes tenemos que planificar. La misma palabra de Dios habla de quién
es aquel que salir a la guerra no toma en cuenta a los enemigos? ¿Quién es aquel que va a construir algo y no toma primeramente en cuenta sus recursos? Como creyentes tenemos que planear, tenemos que planificar. Si no te acostumbras a planear, si no te acostumbras a planificar, vas a fracasar. Los que tenemos negocios o trabajos derivados que tienen que ver con esa toma de decisiones, si no tomas el tiempo de hacer una buena planificación de algún proyecto, puedes fracasar o puedes tardar más tiempo en llevar a cabo el proyecto. Tienes que tomar el tiempo de planificar, pero el mensaje está enfocado de que al momento de planificar, tu número uno en la planificación es tomar en cuenta a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es: papá, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú deseas que yo haga esto? ¿Esto que estoy haciendo me mantendrá unido a ti o me va a separar? ¿Esto que estoy tomando me va a mantener fiel a la iglesia? ¿Me va a mantener creciendo en el discipulado? ¿Me va a mantener unido a mi familia? ¿Me va a mantener cuidando a mi familia? O sea, ¿cuántas decisiones existen que tienes que tomar, que en muchas ocasiones has tomado sin tomar en cuenta a Dios y luego estás viviendo las consecuencias? Y luego nos quejamos. Es que tengo mala suerte, es que las cosas me salen mal, es que el mundo está en mi contra, es que no me quieren, me pasan, me dicen, me jalan. Y empezamos a buscar fuera los culpables, cuando al final la decisión fue nuestra y nosotros no tomamos en cuenta a Dios. El problema no está en no hacer, el problema no está, hermanos, en hacer planes. El problema está cuando en nuestros planes no estamos poniendo a Dios en primer lugar. En lugar de preguntarte todos los días qué quiero hacer con mi vida, mejor preguntémonos qué quiere Dios que haga con mi vida. Todo se puede, hermanos. Dios está en control del tiempo, Dios está en control de las circunstancias, Dios está en control de la economía, Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control. Nosotros tenemos que reconocer que no solamente Dios está en control de todas las cosas, sino que Dios también está en control sobre mi vida. Entonces, planifícate, organízate, anhela, sueña, busca la forma de ser el mejor padre, el mejor empresario, la mejor mamá, el mejor papá, ser mejor en todo lo que tú hagas. Y si Dios está en la ecuación, Dios permitirá que logres y alcances grandes cosas, grandes cosas. A lo mejor te quedas corto con todo lo que tú planeaste. Dios te sorprende de forma tal que dices: no puede ser, yo no esperaba esto. Y que Dios te sorprenda en esas cosas. Hermanos, eso es 1000 veces mejor a que hagas planes y tomar en cuenta a Dios y acabes frustrado, acabes distanciado, acabes derrotado. Dios no quiere eso para ti. O que al final sean tus hijos los que paguen las consecuencias por tus malas decisiones. Tú pensaste que todo iba bien, pero te olvidaste de sembrar lo mejor con tus hijos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu toma de decisiones? ¿Estás viviendo con el si Dios quiere, con una simple frase común? ¿O realmente estás buscando la forma de que si Dios quiere es una realidad en tu vida, como algo que sabes que tienes que respetar, como algo que sabes que yo le tengo que entregar el control de mi vida a Dios y permitir que Él obre en mi vida de la forma que Él quiera? Tú no sabes a dónde te va a llevar Dios. Tú no sabes la forma que Dios va a trabajar en tu vida. A lo mejor tú piensas ahorita que el entregar el control de Dios, el entregar tu vida bajo el control de Dios, es que José, me voy a perder de tantas cosas. No te pierdes de nada, al contrario, aprenderás a vivir de una forma completamente diferente.
Vivirás bajo su protección, vivirás bajo su bendición, vivirás haciendo las cosas que son mejor para tu vida. Y Dios cuidará de ti, y Dios te proveerá de todo lo necesario para que tú sigas adelante. Entrega tu vida bajo el control de Dios. Que el decir, si el Señor quiere, sea una realidad en tu vida y no una simple frase de un arquitecto que tampoco es dueño de su destino, sino tu destino está en manos de Dios. Él sí es el arquitecto, Él sí es el constructor de tu futuro. Es ahí donde tú tienes y es con quien nosotros debemos depositar nuestra confianza. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, gracias Padre por este tiempo y gracias Padre por la oportunidad nuevamente que tú nos das para ponernos a cuenta, Señor, porque cuántas veces nosotros hacemos planes, cuántas veces nosotros hacemos cosas, que si cambiamos, que si compramos, que si buscamos, que trabajos, decisiones, tantas cosas que nosotros planeamos, cuántas cosas que nosotros hacemos sin nunca tomarte en cuenta. Y cuando salen las cosas mal, oh Dios, qué difícil es para nosotros reconocer que fue porque no te tomamos en cuenta. Perdónanos Dios en esta mañana por cada ocasión en la cual nosotros hemos hecho grandes planes sin tomarte en cuenta. Y muchos de nosotros hemos vivido las consecuencias y la cosecha de esas malas decisiones. Ayúdanos Señor a que aprendamos a planificar, aprendamos a tomarte en cuenta, primero en cuenta. Que tú seas parte fundamental de nuestros planes, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, sabiendo que tú como buen Padre, Señor, darás y nos permitirás que vivamos aquellas cosas necesarias para nuestro crecimiento. Gracias Dios porque tú estás en control de todas las cosas. Gracias Dios porque tú estás en control de mi vida. Pedimos Señor que tú nos sigas enseñando a ser hombres y mujeres dependientes, Dios, de ti, y que vivamos conforme a tu voluntad. Damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos lleves con bien, Dios, aprendiendo a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Damos gracias por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias hermanos por el tiempo, gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana y Dios les bendiga y les guarde en esta semana.